Bueno, les voy recordando lo que habíamos hablado las tertulias anteriores. Hablábamos de los niveles de la conciencia y él nos decía son 5, que nos hablaba del amor incondicional, de la abundancia, de la paz, de la felicidad y de la sabiduría, que cada persona tiene de estos lugares para conectarse y desde eso alcanza los otros niveles. Llega un punto en que esta energía comienza a fluir como esto. Bueno, les hablaba de la segunda dimensión, que era el 75% oscuridad y el 25% de luz, pero en ese segundo nivel tenemos que apropiarnos del conocimiento y salir de esa oscuridad. Y se nos da esa oportunidad y pasamos a la luz, a la tercera dimensión. En la tercera dimensión, que es la que estamos, Alejo nos decía que era 50% luz, 50% oscuridad. En esta tercera dimensión venimos con el velo del olvido, que olvidamos realmente ese camino, ese despertar. Alejo nos había dejado un ejercicio que por favor los invito a que vayan otra vez a hacerlo, que era unificar. Él nos hablaba que el alma está en 180 fragmentos en diferentes dimensiones, en paralelos, pero haciendo un ejercicio al final podíamos unificarlo. Nos lo explicó, que es un ejercicio además espectacular. No sé si alguien lo hizo, pero comienzas a sentir eso. Alejo nos va a hablar de esta 11, 12 y 13ª, que en la 13ª de todas maneras nos había contado en la primera oportunidad, que en la 13ª es donde pasamos totalmente a la unidad, pero esa unidad se da en que, así como cuando nos separamos de la fuente, que lo hicimos en un solo momento, al regresar a la fuente lo vamos a hacer todos unificados en esos 180 fragmentos del alma, en todas esas dimensiones, en todos los que se fragmentaron como almas, y en ese momento regresaremos todos a esa unidad. Alejandro ha tenido la capacidad de ver, de sintonizarte, de ver, de comunicarse con los mundos invisibles. Él nos contaba inicialmente de comunicarse con esos mundos de la oscuridad, que llama de la oscuridad, pero más de la oscuridad son almas que no han podido hacer esa transición, que se han quedado pegadas por alguna situación. Y lo hablábamos, yo se lo comentaba porque desde los Vedas, desde el conocimiento de los Vedas en la India, ese quedarnos conectados a este mundo, entrar en lo que se llama en la rueda del samsara, o sea, de la ilusión. Nosotros quedamos conectados por 2 razones. Quedamos conectados por el apego de decir, ay, no me puedo ir porque, como le sucedió al papá de Alejo, no me puedo ir porque ¿quién va a cuidar a su esposa? Y lo que parece un segundo en esa dimensión, por aquí son muchísimos años. Pero sucede cuando un hijo enfermo, una situación de un negocio, cualquier apego, eso nos deja a nosotros conectados con esta vida. Por eso se llama volver otra vez a esa rueda del samsara. Y la otra razón es por deseo. Me hubiera gustado tener esa casa, me hubiera gustado viajar por el mundo, me hubiera gustado conectar con esas otras dimensiones que nos habla Alejo, de hacer esos viajes astrales o tener esas conexiones. Todos esos deseos nos ponen a nosotros a conectarnos, a dejarnos pegados en esta dimensión. Lo único que nos permite, desde lo que yo conozco, lo que nos permite hacer ese paso definitivamente como al autoconocimiento del ser total, a hacer la autorrealización del ser, esto es estar totalmente en nosotros, sin apegos y sin deseos. O sea, podemos estar en el mundo, podemos disfrutar del mundo. Es más, lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que gozar y lo tenemos que vivir y habitar totalmente, porque venimos en esta capacidad humana, en esta forma, y lo trascendemos para poder entrar a ese otro lugar.
para poder hacerlo. Lo que nos dice Alejo es que aprendemos en cuando recordamos, cuando ya despertamos y hacemos todo ese camino del despertar, del conocimiento en la espiritualidad. Cuando lo hacemos, entonces eso lo guarda el alma. El alma, entonces, no sé si ustedes lo han escuchado, pero el alma guarda toda esta experiencia, todo este conocimiento, todo esto que ya comprendió y que vuelve y se olvida cada vez que hacemos la encarnación. El alma lo guarda y tú cuando comienzas este camino de regresar nuevamente a ti mismo, tienes esa oportunidad y capacidad de reconectar nuevamente con esa información del alma. Lo haces en terapias, lo haces, como les decía, en meditación, lo haces solo con la respiración, con una respiración consciente, una respiración de trabajo. Nos lo han contado en el yoga, nos lo han contado desde el conocimiento de la India y hoy en día por muchos lados también. Nos lo ha contado también que nosotros con la palabra totalmente cambiamos nuestra realidad, pero cuando estamos en presencia total, ¿no? A mí me encanta lo que Alejo nos viene a compartir porque él tiene una gran sabiduría, un manejo, como les contaba, de todas las energías invisibles, desde ese lugar que yo conozco, para poder conectar con esas dimensiones invisibles. No lo hacemos definitivamente. Las personas que tienen ese regalo, ese don, porque es un don lo que tiene Alejo, no son todas. ¿Todas pueden desarrollarlo? Sí, sí se puede desarrollar. Cada uno viene con un don diferente. Entonces, cuando no tienes ese don, ¿qué haces? Ya les decía, pasas hacia tu interior. Lo puedes hacer como en la meditación, en el silencio. Definitivamente el silencio es una de las herramientas más importantes que tenemos para volver a regresar a nosotros mismos. La meditación lo hablaba Alejo, lo he compartido también yo con diferentes personas que nos han acompañado en este espacio de tertulias. No se hacen solamente sentado sin hacer nada, en quietud totalmente. Lo puedes hacer con haciendo ejercicio. Hay otras personas que se conectan a través de las terapias. Haciendo el camino de Santiago, caminando por horas, entras en coherencia total, total con lo que es tu cuerpo, tu espíritu y tu mente, que es uno de lo que se nos pide también cuando hacemos ese despertar en la tercera dimensión, es entrar en coherencia total con lo que tú eres. Significa que no dejamos a un lado nuestra parte humana, ni dejamos a un lado nuestro espíritu, vivimos solamente en meditación, en las cuevas, en el Himalaya, que los hay, pero nosotros venimos a integrar todo, pero a integrarlo en este cuerpo como un templo de la divinidad, como un templo de aquello que vinimos a realizarnos en nosotros mismos, el templo, porque además en nuestro corazón, que nos decía Alejo, de conectar, no sé, de conectar el corazón en el tercer ojo y llevar el corazón allí. Y la forma como lo conectas también es entrando directamente allí, conectando también, y nos lo hablaba él, ¿cierto? De colocar, cuando estás conectado en meditación, entras a este chakra que está por aquí, cuando subes tu mano, donde está la mano, está tu chakra del alma, y cuando estás conectado con el chakra del alma, entras a una comunicación directa con tu yo superior. Bueno, esas son también otra de las formas de conectarnos. Le dije la vez anterior, bueno, ¿y para qué hacemos todo ese camino de conocer todas esas dimensiones? Pues resulta que en todas esas dimensiones estamos nosotros, en diferentes dimensiones, en diferentes planos de, de nuestra alma, que puede estar en planos paralelos, porque, y se los comentaba, si cogen ustedes como un diamante que tenga diferentes caras y ponen a que pase la
la luz, que es muy fuerte, se refracta en todas esas posibilidades que es la luz misma, y en todas ellas no lo hace a primero me voy en el color azul y después a todos los colores, a los primarios, a los secundarios, no, lo hace en un solo momento, se hace esa fragmentación en todos. Así lo hace también el alma, porque somos luz. O otro ejemplo que me parece a mí increíble para entender esto de cómo podemos ser tan diferentes, que Alejo es diferente, se ve diferente a mí, lo percibo diferente a mí. Y resulta que, imagínense que el agua es agua. Y el agua, cuando la vemos en hielo, sigue siendo el agua. Tiene diferente nombre, ¿verdad? Es como si dijera todos los nombres que diga aquí. El agua tiene diferente nombre porque es el hielo, el gas, el río, el océano, el agua, la lluvia, las diferentes formas como se presenta el agua, el océano, y todas son agua. O sea, su esencia sigue siendo la misma. El hecho que la llamemos diferente no significa que su esencia sea lo diferente. Lo mismo pasa con todos nosotros. Nos llamamos diferentes, tenemos diferentes formas, pero todos venimos de la misma fuente, todos somos lo mismo, conciencia pura, la esencia, en esta experiencia humana. Otro ejemplo que me parece increíble contárselos es el de la energía, que la energía, la corriente eléctrica llega, ¿cierto? Y llega y se pasa por la estufa y es calor, y pasa por el ventilador y es viento, y pasa por el micrófono y es sonido, y pasa por el bombillo y es luz. Y eso no quiere decir que no sea lo mismo presentándose en diferentes formas, no deja de ser electricidad, y esa electricidad es energía como se presenta. Eso somos, a mí me sirvió muchísimo esa explicación y por eso se las estoy compartiendo, porque cuando entiendes eso, que es tan fácil, entiendes que podemos llamarnos diferentes, vernos diferentes, pero todos somos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones, cuando hablamos que del juego del alma somos esos 180 formas de fragmentarse, el hecho de que no lo podamos ver no significa que no existe. El hecho de que no lo podamos ver no significa que no estemos allí. ¿Que cómo lo podemos experimentar? Bueno, eso es lo que nos estaba contando Alejo. Para mí es en esos estados de conciencia elevados que hacemos cuando meditamos, que hacemos cuando nos concentramos, y vuelvo a unirlo con lo que tenía anteriormente, con la respiración. Te lo digo también porque en un autorretiro de silencio de 7 días, definitivamente sin teléfono, sin televisión, sin libros, sin nada, solamente estando en presencia, haciendo todo ese traslado, son como 4 o 5 traslados que haces de la conciencia, de pasar de ese ruido, de pasar de ese movimiento externo, pasar a estar solamente en ti. El ego entra como en shock y te sientes completamente ofuscada. Tú puedes entrar a hacer, entrar ese en el nivel de conciencia elevado y haciendo la respiración 4, 4, 4, que inhalas 4, sostienes 4, exhalas 4, sostienes 4, haciendo solamente ese movimiento permanente, concentrado totalmente en la respiración, enfocándote en las fosas nasales, pasa inmediatamente el movimiento de estar afuera de ti, pero además pierdes totalmente, se pierde totalmente el cuerpo y la mente y el pensamiento, y pasas a ser como a un vacío total. Les decía también que pasamos a un estado de totalidad. En este camino espiritual no llegas a, o sea, no llegas a esa integración, a esa destilar y a compartir lo que has hecho, si no has hecho un recorrido realmente con, no has hecho un recorrido realmente con disciplina, con compromiso, levantándote cada vez que te caes, eh, aprendiendo de alguien más, porque además encuentras en el camino personas que son tus mentores, personas que te van ayudando a seguir eh,
conociéndote a ti mismo, que es un camino, para mí la espiritualidad también definitivamente es un camino de autoconocimiento y un camino de sanación, porque creo que además cuando regresamos a esa esencia nuestra, a recordar lo que somos, eh, pues no tiene religión, la esencia no tiene religión, la esencia lo venimos a recordar en todas las religiones, em, cada uno interiormente, que la religión es uno de los caminos para llegar, sí, pero cuando lo haces de verdad en conciencia, cuando lo haces de verdad en presencia, cuando lo haces de verdad queriendo conectar tu corazón a tu mente, yo lo llamo la mente elevada, la mente que está al servicio del corazón, que está al servicio de la conciencia, de la divinidad. Cuando lo hacemos de ese lugar, cualquiera, y pienso que también el camino, porque lo he visto en tertulias, el camino de cada uno es diferente, pero a todos nos lleva a regresar a nosotros. Entonces, el compromiso es definitivo, la disciplina es absolutamente necesaria. Lo que conecta contigo es aquello que resonó. Por eso estamos con diferentes personas haciendo ese camino espiritual. Aquí en Tertulia son más de 200 entrevistas con una cantidad de terapias, con una cantidad de formas y de mapas de explicar ese camino de regreso a ti. Pero como son muchas voces, como lo explico yo, son muchas voces, una sola conciencia. La conciencia que se quiere dar a conocer, que se quiere dar a experimentar, que se quiere mostrar a través de todos nosotros para que regresemos al lugar del amor, en esos estados de conciencia de la luz, donde somos luz, donde desde ese lugar de luz que ya somos en un fractal elevado, donde ya se ha hecho todo ese camino a los 7 de ascensión, a las 13 dimensiones, se regresa a este plano de existencia por amor, y en esa dimensión volvemos por amor acá. Volvemos a ayudar este servicio de ayudar a expandir a la conciencia. No todo el mundo lo hace y está bien, pero sí podemos desde el nivel de nuestra conciencia, cuando estamos realmente haciendo lo que amamos por amor, una compañía funciona diferente, un negocio no tiene que ser, el éxito no significa una cantidad de plata, sino que lo que hagas, lo hagas por amor, que cuando te despiertes sientas alegría total en tu trabajo, en donde estés, sea en el trabajo, en tu casa, en la función que tengas como mamá, como papá, como profesional. En lo que hagas, lo hagas con total amor, porque cuando hacemos las cosas con amor, esa frecuencia del amor cambia totalmente cómo nos relacionamos con los empleados, con nuestros familiares, con nuestras obligaciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y desde ese lugar de amor, de esa frecuencia elevada, que además Jesús viene a enseñarnos, la vida se vive en paz, en alegría, en abundancia, se fluye con lo que es, no hay resistencia, no hay sufrimiento. Y en ese lugar que amamos lo que hacemos, que finalmente somos auténticos, que finalmente podemos entregar lo que vinimos y lo que hemos reconocido en nosotros, entregarlo a los demás. Entonces hay una vida con propósito, y es algo que es hermoso hacerlo.